¿Qué tal, amigos de Lemas? Estamos hoy aquí en la librería Gandhi y estoy muy contento de poder estar junto a una de mis referencias bibliográficas con las que crecí estudiando arquitectura, y ahora tengo la fortuna de estar sentada junto a él. Enrique, gracias por estar con nosotros. Pues me da muchísimo gusto y además celebro tus comentarios de entrada, son muy elogiosos, así que muchas gracias. Gracias. No, pues a lo mejor hasta me quedo corto con ellos. Gracias. Pues bueno, el arquitecto Enrique de Anda es digo, si nos extendemos ahorita hablando de todos sus logros, méritos y reconocimientos, se nos acabaría el tiempo de la entrevista, pero yo lo resumiría en un apasionado de la arquitectura de México en particular, ¿no? Y un estudioso de la misma. Y bueno, y al preparar un poco esta plática más que entrevista, y releer un libro que me ha tocado a mí leer como alumno, como una referencia bibliográfica en la que pues, diferentes maestros, en mi caso en la Universidad Iberoamericana, en la licenciatura de arquitectura o más tarde en la UNAM, en la unidad de posgrado, siempre hacían la referencia a nuestros profesores, ¿no? Ve el libro de Enrique de Anda, ve qué dice Enrique de Anda al respecto. Y pues decía yo, ¿cómo puedo hacer una introducción de un libro que abarca prácticamente la historia de México, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura. Y me dio mucho gusto releer con mucho cariño el proemio que viene en este libro del arquitecto Carlos González Lobo, que tuve también la fortuna de tomar clases con él, y encuentro algo que empata en el libro, y ya conociéndote, Enrique, ahora en persona, y lo que yo veía con Carlos González Lobo, que vi en esa introducción, y era la pasión por la arquitectura, ¿no? En el caso de Carlos González Lobo, llegaba a las lágrimas cuando te contaba algo, ¿no? Era esa emoción, y de alguna manera, al leer yo el libro otra vez, ¿no? Puede uno ver entre líneas esa pasión, ese gusto, esa interacción que se está teniendo al momento de analizar una obra, ¿no? Entonces, quería, Enrique, que de alguna manera nos platiques cómo un libro tan extenso que abarca desde la época mesoamericana hasta prácticamente unos años atrás, ¿cómo fue el ir generando un libro a lo largo de tantos años? Sí, mira, con mucho gusto. Bueno, lo que has dicho me ha conmovido. Te lo agradezco mucho, eres muy amable. Me da mucho gusto que hayas leído el libro. Este libro surgió hace ya casi 40 años. Hay una primera edición antes de GG en otra editorial. Y ahí fue donde se empezó a mover y ya ha estado en circulación los últimos 35 años por lo menos, y ha sido un referente, en efecto. Pues mira, la primera recopilación que hice y esta misma edición tiene que ver con que yo no encontraba en ningún lugar, cuando apenas empezaba yo mis trabajos ya como profesional. Yo soy arquitecto y soy historiador de la arquitectura. Soy doctor en historia del arte y realmente hace ya muchos años que no ejerzo como arquitecto, sino soy historiador de tiempo completo, como se dice 24/7. Y yo no encontraba un material que fuese una compilación, entonces había obras muy importantes, pero en los distintos segmentos. Entonces dije, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Siempre me quedó muy claro algo que leí hace muchos años de Jorge Ibargüengoitia, que es uno de mis grandes referentes culturales, que decía, pues escribo las novelas que me gustaría leer, ¿no? Entonces yo hice un libro que me gustaría tener como una fuente de referencia. Eh, Lleva ya 4 ediciones y estoy empezando a escribir, bueno, ya he avanzado mucho, no en lo que va a ser la 5ª edición, sino va a ser ya otro libro de historia de la arquitectura, porque pues obviamente a lo largo de todo este tiempo, por mi propia madurez como historiador, he empezado a enfocar las cosas bajo otras ópticas y con otros horizontes que me gustaría. Esa es mi tarea. Esa es mi tarea social, mi tarea en este mundo, dar a conocer, generar ideas y dispersarlas. Entonces, yo creo que yo llegué a este mundo para platicar historias y entonces es lo que hago, a eso me dedico, es lo que hago todos los días. Entonces estoy haciendo
otro libro que va a ser mucho más extenso, mucho más amplio. Este libro tiene un formato muy lineal y muy accesible. El que estoy escribiendo lo va a hacer también. Me refiero a lineal porque es cronológico. Empieza, te recordarás, con Cuicuilco y bueno, termina con los edificios más recientes que yo he ido registrando como casos importantes. Y en cada una de las ediciones lo que he hecho es incorporar una introducción que pone al día mis pensamientos y mis conceptos sobre la arquitectura. Eso es en cada edición la novedad. Hay dos novedades en cada edición. Primero, estas introducciones, estos prólogos que cada vez han sido más extensos. Y la otra es que en la parte de la arquitectura moderna sí he ido anotando las cosas que he ido, los edificios que me han parecido más importantes y que bueno, señalan etapas recientes. Pero así se lo comenté a Ina Otero, que es la directora editorial de la editorial GG. Dije, es que ya no cabe hacer una quinta edición y volver a poner otro. Vamos a hacer mejor un libro más amplio, más extenso, en donde se puedan encontrar más elementos de información, más elementos que puedan ser. Mira, lo que tú dijiste ahora hace un momento me parece que es cierto. Además, es esta pasión por la arquitectura, ¿no? Es esta pasión, no nada más por conocerla y por verla, por hacer juicios sobre ella, sino por difundir la información. Para mí es un asunto de obsesión el que mis ideas puedan circular, que mis ideas puedan eh, ser dispersadas en distintos foros y que puedan ayudar pues a generar otras ideas, otros conceptos y otras maneras de ir comprendiendo, en este caso, la arquitectura. También lo hice con el propósito de que fuese como una guía de viajero. O sea, tú puedes tomar el libro y te vas de viaje al Bajío y entonces ves lo que hay en Guanajuato y lo que hay en Querétaro y lo que hay en Guadalajara. Bueno, Guadalajara no lo cito, pero o sea, un poco la idea es esa. Tiene esa accesibilidad, que no es un libro farragoso, de erudición, de estos libros que alguien decía alguna vez que se agradece al filósofo la sencillez con la que pueda expresarse, ¿no? Claro. La verdad es que los filósofos son muy importantes por la generación de conceptos, pero donde muchas veces fallan es en la manera en cómo los comunican, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido muy importante en mi labor como historiador el tener la posibilidad de encontrar la manera de dispersar ideas, de difundir ideas, de constantemente estoy replanteándome temas, constantemente me estoy cuestionando, constantemente me estoy autocriticando. No me gusta repetirme, no me gusta volver a citar las cosas que ya dije, sino siempre me las estoy cuestionando y me las estoy criticando con la intención, y esa es mi forma de ser, de generar otros puntos de vista, otras ideas y difundirlas, expresarlas, darlas a conocer en grupos con alumnos, en foros especializados, en artículos en medios que sean más accesibles para todo tipo de público, en libros como este, que ha sido un libro que ha contado con la simpatía de la gente, y yo sé que en muchos lugares, no pocas universidades lo utilizan como un libro de texto, y eso me da mucho gusto, me halaga, y como siempre lo digo, también me compromete mucho. Por eso es que este otro libro que ya empecé a escribir, que espero tenerlo a finales del año que viene, sí plantea el mismo esquema, digamos, cronológico, pero ahora ya no nada más es la descripción, ahora es ya también dar a conocer algunos planteamientos que me permiten entender los objetos arquitectónicos, como diría González Lobo precisamente, pero desde el ámbito de la cultura, que ese es un tema que como en la metodología del historiador lo he estado llevando a cabo, lo he estado asumiendo en los últimos 15 años, la arquitectura como una parte de la cultura. Entonces, entender a la cultura desde la arquitectura, o la arquitectura a partir
de la cultura misma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la manera, digamos, ortodoxa en cómo nos enseñaron a ver la arquitectura a nosotros en la generación de los años 70, pues es que la arquitectura era una pieza artística, eran obras selectas, eran obras especiales, eran obras hechas por genios y desvinculadas de un contexto social, histórico, político, económico. Y ahora me interesa muchísimo entender el contexto social, político y económico, y no nada más como contexto, o sea, no nada más como el respaldo de, sino como una constante vinculación entre la arquitectura como una respuesta. Me interesa muchísimo, por ejemplo, entender los símbolos en la arquitectura, los símbolos que puede haber en la arquitectura hoy en día, que son los más complejos. O sea, me parece que entender la simbología de la arquitectura barroca en México, si entiendes la parte de la religión católica, es muy accesible. Me estoy cuestionando mucho, por ejemplo, ahora. O sea, yo voy de lo moderno a lo mesoamericano y de Mesoamérica al barroco y luego me regreso a la República y a veces hago consideraciones sobre otras latitudes. Y ahora me estoy cuestionando muchísimo toda esta parte que tiene que ver con el momento del contacto entre Europa y América, la llegada de la cultura, que es un territorio muy escabroso porque me topo con los nacionalismos, ¿no? Con el asunto de estos vinieron a conquistarnos y esto era nuestro. Entonces he sido muy cauto en estas consideraciones, pero para mí el gran acontecimiento es la llegada de la cultura del Renacimiento a América. Sí, ese es el tema en el que estoy trabajando, entre otras cosas, para entender, por ejemplo, toda la arquitectura monástica del siglo XVI, ¿no? Porque ahí está la cultura del Mediterráneo, es el Renacimiento y es el Mediterráneo, ahí está la cultura de los griegos, ahí está Roma, ahí está el Cercano Oriente, ahí está el Islam. O sea, y todo eso llegó en carabelas y se depositó, claro, de unas formas brutales, unas formas muy agresivas, que tenían que ver con que a quién le pidieron permiso, pues era un territorio que tenía una pertenencia, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ya no nada más es decir, es que hay unos conventos muy importantes, ¿no? Ahora lo que digo es que para llegar a esos conventos muy importantes hubo esta generación de ideas. Entonces ahorita mis problemas estructurales como historiador es entender cómo, por ejemplo, toda la parte indígena tiene que ver también con la conformación de esa nueva cultura, porque si no volvemos a caer en lo mismo, es una colonización. Y claro, en términos políticos esto fue una colonización. Pero yo tengo otras hipótesis sobre esta generación de cultura y sobre todo se advierte en el siglo XVII, ya con el siglo de oro en la literatura en América, en la Nueva España, ¿no? Entonces ahí sí ya estamos hablando del mestizaje, estamos hablando de una Sor Juana que es una hija natural, o estamos hablando de Morelos, que también es un hijo natural, lo cual quiere decir que viene de la fusión seguramente de un noble y una persona de baja presencia social por sus condiciones raciales, ¿no? Bueno, ese tipo de consideraciones son las que ahora me mueven a seguir pensando y a seguir escribiendo. La parte más complicada es el siglo XX, por supuesto, ¿no? Y el siglo XXI. Pero bueno, en esas estamos, estoy también pues, muy contento porque, lo comentaba hace un momento, estamos revisando la maqueta de un próximo libro que va a sacar GG precisamente sobre, estos son ensayos míos que tienen que ver ya fuera de las latitudes mexicanas, ahí hablo de la Bauhaus, ahí hablo de Ítalo Calvino y su relación con algunas consideraciones sobre la levedad, por ejemplo, en la arquitectura de Ricardo Legorreta. Hablo de patrimonio, que es un asunto que me interesa muchísimo, la arquitectura como patrimonio. Hablo también de otros historiadores, de otros críticos. Entonces, pues esa es mi responsabilidad. Yo estoy en este mundo para cumplir con ese propósito, que es difundir, generar ideas, dar a conocer puntos de vista, generar también discusiones,
En fin, por ahí andamos. Si no me quitas el micrófono, puedo seguir todavía 2 horas y Creo media que más. había un concepto muy importante ahí que es algo que, a final de cuentas, tu libro es un libro de difusión, ¿no? Difunde una postura crítica ante la arquitectura, la historia y todo su entorno cultural, una interpretación propia, tuya en este caso, fundamentada, ¿no? en estudios, en documentos, como mencionas en el libro. A veces la fuente de información de lo que interpretamos como lo que quiso decir el arquitecto o el autor, hoy en día la encontramos en ciertos vestigios, entrevistas, o a veces en, no sé si hablamos de Le Corbusier, bueno, había evidentemente toda una postura ante la arquitectura, ¿no? Pero lo que es más interesante es que hablas ahorita sobre un periodo histórico lejano, ¿no? El colonialismo, ¿no? La época del virreinato y este tema de sincretismo cultural. Y hoy en día seguimos viviendo un sincretismo cultural o una combinación de fuentes de información de una manera mucho más veloz, ¿no? Y era el reto y lo que yo veía al releer el libro, que probablemente cuando lo empecé a consultar hace 12, 15 años, ya con un poquito más de madurez y de conciencia, bueno, a lo mejor yo iba buscando alguna información en particular. Ahora al releerlo es de, bueno, tenemos a nuestro alcance tantas fuentes de información que pueden complementar un libro que no es un álbum de arquitectura mexicana, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que a lo mejor nuestros lectores pueden tratar de leer entre líneas, ¿no? No estamos hablando de una compilación de fotografías y planos de la arquitectura más representativa de México. Estamos hablando de un libro que tiene este enfoque crítico, que relata a veces cuestiones anecdóticas, a veces cuestiones concretas de diferentes edificios, conjuntos emblemáticos, y queda en el lector el qué hacer con esa información, ¿no? La imagina, la recuerda si tiene la fortuna, como tú mencionas, de haber visitado cada una de las obras que mencionas. Bueno, claro, Uxmal tiene estos elementos, Tlatelolco tiene estos otros elementos. Hoy en día creo que puede ser un buen ejercicio el poder pausar la lectura y consultar fuentes, fotografías, planos, videos en algunos casos, y decir, claro, lo que está diciendo el autor en este caso, ¿no? Hace todo el sentido de que este espacio se vivía así o se interpreta de tal manera. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está a lo mejor acercándose recién a este libro? ¿Con qué puede esperar? ¿Qué pueden contar más allá de ese tipo de lecturas que a lo mejor estoy haciendo yo en este momento? Mira, yo creo que una de las facilidades que tiene este libro es que no tienes que empezar desde la primera página, ¿verdad? Pues si tu interés es la arquitectura colonial y te interesa el barroco, te vas directamente al barroco y entonces ahí puedes ver algunas cosas que tienen que ver con el barroco. Lo ideal es que pudieras estar en los sitios, porque aquí lo que yo apunto son, digamos, las características más importantes, que también es un asunto que tengo que cuidar y que estoy cuidando y que bueno que aquí en este libro estén, porque aquí hablo de características, aquí hablo de elementos que son distintivos y que son muy importantes. Y no puedo de ninguna manera en mis otras consideraciones, las presentes, dejar de tomar en cuenta esas características y decir, bueno, como ya los dije y ya se deben de haber asumido, ahora me voy a otro nivel mucho más complicado de interpretación. No, yo creo que es importante seguir hablando de esos elementos que son como básicos, ¿no? El asunto de la arquitectura prehispánica. No puedes dejar de hablar de las pirámides, no puedes dejar de hablar de las plazas, de las escalinatas, del contenido decorativo. Lo que yo agrego ahora es, aparte de esos elementos, decir, bueno, es que el contenido decorativo tenía que ver con esta apreciación, con esta manera de comprender el universo, comprender el cosmos, en el caso de la arquitectura prehispánica, en el caso de la arquitectura colonial, esa decoración tiene que ver con una manera de entender la religión. Y no nada más es entender la religión, sino es cómo se vive la religión. Y en el caso de la arquitectura virreinal, la gran diferencia respecto de la arquitectura mesoamericana es que la mesoamericana tenía, me parece que unos niveles de separación entre el gran colectivo y las personas que estaban habilitadas, digamos, para estar en los edificios religiosos.
En el caso de la arquitectura virreinal, las parroquias son para todos. Y son una escuela, ¿no? Y Es una manera de difundir. Es una manera de difundir, es una manera, o sea, todo el aparato ornamental de la arquitectura barroca es para la colectividad, entonces es para que se comprenda. Pero me llamó mucho la atención que incluso tienes tú un apartado especial para los retablos, ¿no? El retablo como que pues ya es un objeto en sí mismo dentro del espacio, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, el retablo me ha también llevado a otras consideraciones hoy en día, que claro, empiezo por complejizarlo, o sea, porque no son, no tiene sentido acercarse de una manera fácil a un problema que per se es un problema más vasto en cuanto a su integración. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, bueno, el retablo en este caso, por ejemplo, como un mapa del universo, ¿no? Como una estructura en donde hay un ordenamiento en función de las distintas posiciones que tiene el retablo, un ordenamiento en donde aparecen ciertas personalidades que tienen que ver con la orden religiosa a la que pertenece el retablo, pero que también tiene que ver, mi hipótesis es que es el teatro del mundo, el retablo. Y eso no lo digo aquí, eso es algo que estoy apenas considerando. El retablo es el teatro del mundo. Entonces lo que se hace es presentarle a la feligresía un escenario donde ellos también son actores, porque la gente se puede acercar al retablo, porque hay elementos que son vivos, como las llamas de los cirios, que tienen una vibración, como la luz misma a lo largo del día, que va teniendo también ciertas vibraciones y que va teniendo ciertas modificaciones, y las vidrieras, y los cantos, y todo el aparato sacramental. Y por otra parte tienes también la poesía con un contenido erótico subyacente, en el caso de los grandes poetas, sobre todo Sor Juana, ¿no? Entonces, bueno, tú me preguntas, ¿qué les sugeriría? Bueno, pues sugiero, en primer lugar, si son estudiantes de arquitectura, que sí vivan más la arquitectura. Mira, hay un problema que tú sabes seguramente que existe, y es tú lo acabas de comentar cuando dijiste el asunto de la velocidad. Sí, la velocidad está incidiendo mucho, no nada más en la comunicación. Yo ahora que venía para acá, venía escuchando el radio, y entonces cualquier estación, y entonces, bueno, no cualquier estación, una estación, la que escucho usualmente, que es esta de jazz. Entonces había un programa donde decían, bueno, es que comuníquense con nosotros y díganos lo que están pensando. Entonces, bueno, esta posibilidad de la interactuación hace 40 años no existía. Si tú ahorita puedes oír una estación de radio, te comunicas ahí, o le mandas por el Face, o le mandas por el Insta, el señor te contesta, le discutes, le dices, y en ese momento puede cambiar tu visión de la vida. Esto es un fenómeno del hoy en día complejo. Que se daba lo mejor en la historia de la humanidad en general, pero aquí en este tema de la arquitectura, exactamente, era más despacio. Tenía que llegar en barco la información, sí, claro. Y de aquí a que regresaba a la Nueva España. Sí, ahora es muy violento. Entonces, ese tipo de consideraciones en donde estamos viviendo no pueden estar ajenas a los juicios que tengas que hacer sobre arquitectura y sobre cualquier otra consideración cultural. O sea, no puedes hacerte a un lado de la velocidad de la transmisión de la información y de la elaboración de juicios y de la elaboración también de decisiones sobre cómo vivir la vida, y seguir pensando tan pausadamente. Puedes pensar pausadamente, pero como que estamos obligados a entregar resultados con mayor velocidad también, ¿no? Resultados que tienen que ser bien analizados también. Entonces, bueno, ¿qué recomendación? Y te lo decía hace un momento. Uno de los problemas que yo veo es que en las facultades de arquitectura, y yo no soy docente de proyectos, pero estoy involucrado también con eso. Entonces, cada vez que me invitan a algún taller, alguna sesión, yo lo que les digo es, sí, con muchísimo gusto, pero que dejen a un lado las laptops y que saquen unos plumones y unos lápices, y entonces vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque están acostumbrados al tecleo, ¿no? Entonces todo es, y claro, la tecla y la posibilidad de que enlaces información que está en la red
y se te presenta en la pantalla es mucho más rápida que el pensamiento. Entonces, claro, pues ¿para qué pienso? Pues mejor voy a digitar las teclas adecuadas y tengo la respuesta de inmediato. Ese es el gran peligro, ¿no? Entonces, y así se arman muchas cosas con el con el corta y pega, ¿no? Entonces, así puedes tener un proyecto sensacional en 24 horas, ¿no? Toda esta otra mecánica de pensamiento, de consideración, se está perdiendo. Y ese sí es un peligro. La otra cosa es, ¿qué les recomiendo? Yo creo, yo sigo insistiendo, esa es mi fe, esa es mi certeza. La historia de la arquitectura es fundamental para generar ideas y pensamientos sobre el cómo tiene que hacerse la arquitectura hoy en día. O sea, las cosas no vienen de la nada. Entonces, y si tú analizas y si tú ves el trabajo de arquitectos importantes, cualquiera que sea, vivos, de la generación pasada, del movimiento moderno, siempre hay una base histórica, siempre hay una crítica, que puede ser, esto ya es una postura, una crítica a la historia, la crítica a la academia, como la hicieron los del movimiento moderno, o hay una manera también como de vivir la historia, como el caso de Barragán. Barragán, bueno, se mete, o sea, Barragán trabaja con su propia historia, trabaja con sus propias vivencias y experiencias. Esa es historia también, eso es meterse en la historia. Entonces, quiere decir que para cualquier consideración que puedas hacer sobre una respuesta que quieras dar en el momento presente, tienes que meterte en la historia. Y el problema también es que en los planes de estudio de las escuelas cada vez tiende a eliminarse la historia porque es poco útil. O sea, hay esta mentalidad empresarial de las cosas que se puedan hacer, que puedan generar dividendos y negocios más rápido. Que finalmente con un buen equipo de cómputo podemos hacer un buen proyecto. Sí, pero los buenos proyectos, aquellas obras que se vuelven imprescindibles en la historia de la civilización, no han sido generadas. No sé cómo trabaje Frank Gehry, por ejemplo, ¿no? Debe tener un equipo de computación del tamaño de esta librería, ¿no? Pero digamos que Frank Gehry es un caso especial, es un caso particular, como lo fue Gaudí en su momento. No puedes a partir de uno generalizar. Yo creo que en general sí hay que introducirse en la historia, no, no buscar que sean eruditos, ¿no? O sea, nadie les va a hacer un examen para que te diga cuáles son las 5 obras cimeras en los años 90, ¿no? Eso a nadie le importa ya. No, hay que pensar en la historia, hay que pensar en la historia no como un mantra, ¿no? Que repites y repites cosas, eso es poco útil, ¿no? Hay que tener esta posibilidad de involucrarse revisando el pasado para que tengas elementos para generar ideas en el presente. Totalmente. Que las cosas no vienen de la nada, las cosas vienen siempre afirmadas, siempre vienen soportadas por juicios y consideraciones de tu propio pasado, o del pasado de la sociedad, o del pasado de la humanidad. Esa sería mi recomendación. Pues totalmente coincido con tus recomendaciones, ¿no? Creo que los libros, la información de la que nos permite emitir unos mejores juicios, y en este caso creo que el libro nos ayudará a quien estudia arquitectura o quien la ejerce, ¿no? Como en mi caso que la sigo ejerciendo, a nunca perder esa postura crítica. Y para aquel que simplemente se apasiona de la arquitectura y no ve una cuestión utilitaria en ella, pero la disfruta, pues bueno, qué mejor que visitar tantos espacios que tenemos en México y con un poquito más de información, ¿no? Y saber que unas ruinas prehispánicas tienen una razón de ser o una interpretación, o los edificios modernos, ¿no? Que a veces pueden ser un tanto criticados, ¿no? Porque se ven viejos, pero cuando los entendemos en su contexto, entendemos la novedad que fueron en su momento y la influencia que pueden seguir teniendo hoy en día, ¿no? Y mira, yo siempre apelo a esta sentencia de Humberto Eco de que los libros no van a desaparecer. Los libros no van a desaparecer, ahí seguirán estando, hay una gran competencia, libros que puedes leer pagando una cantidad y los lees en pantalla. Yo no leo en pantalla, me parece criminal. Yo soy un bibliómano, colecciono libros. A veces me pregunta algún inocente, ¿ya los leíste todos? No, ni me interesa leerlos todos. Los tengo porque son las piezas que me... Hay libros que tengo que son libros de trabajo.
pero la mayoría son es porque quiero ver el objeto, quiero sentir la página. Como alguna vez me dijo José Emilio Pacheco, es que no tenía casualmente la primera edición de alguna de sus novelas, no me acuerdo cuál, El principio del placer. Dije, pero ¿cómo no la tienes? No, pues es que la regalé, no, yo te la voy a conseguir. Pues la conseguí con un librero de viejo y se la entregué. Y entonces me dijo, la abrió y me dijo, es que quiero volver a sentir la textura del papel y de la tipografía hecha con tipos de plomo. Wow. Eso lo dijo un hombre que vivía entre los libros y que hacía libros. Entonces ahora cuando me dicen, busco un libro y me dicen, sí, lo podemos conseguir, si usted paga 175 pesos, se lo dejan leer un ratito en la pantalla. No, nada que ver. De ninguna manera, ¿no? Los libros son esto, ¿no? Finalmente. Totalmente. Entonces, bueno, es lo que te puedo decir, lo que te puedo comentar. Muchas gracias, Enrique. Pues bueno, pues invitamos a todo el mundo a que lea o relea este libro. Estoy ansioso por ver esa quinta edición que no es una continuación, sino una versión extendida. Estaremos atentos a cuando salga. Muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿no? Todos estos años dedicados al libro y que hoy me regalaras unos minutos para platicar. Bueno, lo hice con muchísimo gusto y lo haré las veces que tú gustes. Muchas gracias, Enrique. Para mí es un placer. Muchas gracias, amigos.